En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y renueva la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haznos dóciles a sus inspiraciones para gustar siempre el bien y gozar de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Carta de Judas. Judas y su comunidad. Judas tiene una estrecha relación con la segunda carta de Pedro, tanto de contenido como de contexto, pues ambas cartas se enfrentan a falsos maestros. Judas, como la segunda carta de Pedro, son cartas de controversia, aunque Judas se asemeja más a una exhortación homilética en una asamblea litúrgica que al género epistolar. Los destinarios están definidos de modo general: a los que han sido elegidos y amados por Dios Padre. Sin embargo, por el empleo de literatura judía apócrifa en Judas, se deduce que la comunidad estaba compuesta en su mayoría por miembros de origen judío. Sabemos por la carta que es una comunidad amenazada en la fe que los apóstoles les han transmitido y seducida por conductas inadecuadas. La causa son los falsos maestros, miembros activos de la comunidad, quienes revestidos de autoridad los seducen con sus discursos y conductas sexuales licenciosas. Por culpa de ellos, muchos reniegan de Jesucristo. Como está en juego el seguimiento del Señor, el propósito de la carta es defender la identidad cristiana puesta a prueba por aquellos falsos maestros que muchos siguen con embeleso. Teología de Judas. 1. Identidad cristiana. Fe, esperanza y amor. Dos géneros literarios se combinan en la carta: la controversia contra los falsos maestros y la exhortación a la comunidad. Al presentar los motivos de la exhortación, el autor insiste en la necesidad de proteger la fe, y no cualquiera, sino la transmitida por los apóstoles. La fe se concibe como adhesión al Señor y a su enseñanza, la que ha sido transmitida de una vez para siempre mediante sus enviados. El fruto es la conducta cristiana coherente con la fe que se profesa. A partir de las primeras predicaciones apostólicas se constituyó el depósito de la fe, un tesoro precioso que hay que guardar y transmitir porque asegura la relación adecuada con Dios y transforma la vida. Esta fe es santísima y así debe perdurar gracias a la oración suscitada por el Espíritu. A la fe se une el amor de Dios en el que la comunidad debe permanecer. Por amor y propia iniciativa, Dios elige para la vida en Cristo, por lo que la vida cristiana es una creciente historia de amor entre el ser humano y Dios. A la fe y al amor se une la esperanza, gracias a la cual el discípulo aguarda la vida eterna por pura misericordia de Jesucristo. Las virtudes teologales de la fe, la esperanza y el amor le permitirán a la comunidad salir victoriosa de la arremetida de los privados del espíritu que desvían de la verdad y crean divisiones. La reflexión sobre la venida del Señor, con términos propios del judaísmo tardío, busca animar la fidelidad en medio de las dificultades y fundar la esperanza de vivir algún día para siempre con el Señor, compartiendo su herencia. 2. La polémica contra los falsos maestros y misioneros. El autor, preocupado por la fidelidad de su comunidad a las virtudes teologales, emprende una dura polémica contra los falsos maestros que se han infiltrado entre ustedes. Los destinatarios sabían de quiénes se hablaba, pues la carta no aporta información sobre nombres y falsas enseñanzas. Se los describe con epítetos fuertes e impíos. Gente fantasiosa y sarcástica, animales irracionales o murmuradores y amargados, o gente sensual privada del espíritu, debido a su lujuria, gula, codicia y arrogancia ante Dios y lo que tiene que ver con Él.
Se comparan con los judíos incrédulos del Éxodo, con los ángeles rebeldes y los habitantes de Sodoma y Gomorra, todos castigados por sus rebeldías y acciones perversas. Además, se advierte que proceden con discursos ostentosos, adulación y engaño para seducir a muchos y quebrantar la fraternidad. Se trata de predicadores de palabra fácil y estilo ampuloso que se oponen al depósito de la fe apostólica y se distinguen por conductas lascivas, seduciendo a varios y cuestionando la obra salvadora del Señor. Estos predicadores recuerdan a los que Pablo tuvo que enfrentar en Corinto. Organización literaria de Judas. 1. Autor y fecha de composición. El vocabulario y estilo de la carta es vibrante y duro, pero también consolador, exhortativo y solemne. De este modo el autor le da un gran efecto retórico a su denuncia de los falsos maestros y a la exhortación a la comunidad a mantenerse en la fe recibida de los apóstoles. Si hay amenazas y castigos contra los falsos maestros, hay también cercanía y cordialidad con la comunidad. Si ellos son impíos y gente fantasiosa. Los de la comunidad son, queridos hermanos, la calidad literaria de la carta se manifiesta en el empleo de diversos tipos de lenguaje apocalíptico, catequético y litúrgico. Judas es el germano de Santiago. Se trata de Santiago el menor, quien debió gozar de gran estima entre los destinatarios de la carta por ser el hermano del Señor y dirigente de la comunidad en Jerusalén. Se unió a los apóstoles luego de la resurrección del Señor y de inmediato él y su grupo se convirtieron en misionero. Al igual que la segunda de Pedro, Judas fue tardíamente incorporada en la lista de libros inspirados del Nuevo Testamento. Respecto a su autoría, algunos sostienen que es de Judas y otros que no. Los que afirman que la carta es de Judas la datan antes del 70 después de Cristo, fecha de la destrucción de Jerusalén. Sin embargo, hoy son más los que se inclinan por considerarla de un autor anónimo de buena formación judía, que toma el nombre de Judas, el hermano de Santiago, para darle autoridad a su escrito y así recordar y actualizar la enseñanza de su maestro en razón de los nuevos contextos que la comunidad enfrentaba. En este caso, la carta habría que datarla luego de la muerte de la mayoría de los apóstoles y antes de la segunda de Pedro, que depende de Judas. Si se considera que Judas 17 al 18 supone una cierta distancia de los tiempos apostólicos, habría que pensar en una fecha a comienzos de la década del 90 después de Cristo. 2. Organización literaria y actualidad de la carta. Una posible organización literaria que nos permita leerla con provecho es la siguiente: entre el saludo inicial y la doxología, que sustituye al saludo final. En la primera sección se polemiza con los falsos maestros, luego, en la segunda, se exhorta a la comunidad a permanecer en la fe apostólica. Ambos contenidos están estrechamente unidos, pues la comunidad permanecerá en la fe auténtica y la comunión fraterna si reconoce las falsas enseñanzas y conductas y, desde su identidad discipular, la rebate y rechaza. La carta de Judas tiene plena vigencia cuando son tantos los que anhelan sustentar su vida en la verdad, que es Jesucristo, y con conciencia pura buscan que sus motivaciones, afectos y conductas respondan lo mejor posible a su comunión íntima con la verdad. Lo que pasaba en aquella época con los falsos maestros que apagaban el seguimiento del Señor de los débiles en su fe, también ocurre hoy. No hay que mirar hacia afuera, pues los falsos profetas y maestros están instalados en nuestras comunidades y seguramente como lobos disfrazados de ovejas. La lectura de la carta nos fortalecerá en la fe, la esperanza y el amor, ayudándonos a caminar en la verdad en los actuales contextos de relativización de esta y del imperio, sin contrapeso del individualismo.